Muy buenas roleriños y roleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta tercera ya sesión de Los Harapos del Rey, la campaña para la llamada de Cthulhu. En este caso estamos jugando la séptima edición de Edge Entertainment, este libro que tenemos aquí. Y como cada jueves, semana sí, semana no, tenemos con nosotros en el papel de Archibald Paxton a Panda. Muy buenas, Panda. Muy buenas noches, ¿qué tal? En el papel de Brian Walters tenemos a Roberto. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. En el papel de Gustav Franklin tenemos a Óscar Peña. Muy buenas, Óscar. ¡Ey, ey, ey, ey! Encantado de estar aquí un jueves más. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jan en el papel de Robert McFarlane. Muy buenas, Jan. Muy buenas noches a todos. Y bueno, antes de nada, gracias a Aliagio por la suscripción, 6 meses ya. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer, como siempre, un pequeñito resumen de lo que llevamos hasta ahora. Y es que casi voy a hacer el resumen de las dos anteriores sesiones, puesto que fueron el prólogo de esta aventura. Y es que nuestros 4 investigadores, por diversas circunstancias, se encontraban, tanto Archibald, Brian, Gustav y Robert, en el Teatro Scala, para la noche de estreno de la obra La Reina y el extranjero, también llamada Carcosa. Y algunos ya se conocían, otros no, se introdujeron y tuvieron la suerte o la desdicha de sentarse unos al lado de los otros. Archibald en este caso iba acompañado de su hija Aurora, y el resto iban solos. Al principio de la obra empezaron a notar que algo no iba bien, pues parte del público se veía como atrapado por esa obra y otra parte del público se veía repugnado por ella. Era como que no había término medio, e incluso algunos empezaron a vivirlo en sus carnes. Por mitad de la obra, tanto Archibald como Robert decidieron sacar a Aurora fuera, pues se estaba excitando en demasía con la obra de teatro, mientras Brian y Gustav decidieron quedarse a ver el final. A partir de ahí, vieron como al final de la obra, todo el que quedaba dentro empezaba a enloquecer. Algunos corrían, otros se volvían agresivos, se atacaban los unos a los otros, e incluso el bueno de Gustav tuvo que reducir a Brian en un arrebato de defensa propia, para poco después quedarse, algunos de ellos, en la fiesta posterior, donde conocieron a varios de los actores e incluso al director Talbot Estus. Mientras tanto, Archibald se marchó para casa junto con Aurora y junto con Gustav. Y esa misma noche tuvieron unos sueños bastante poco apetecibles, tanto Gustav como Brian, en los que eran, en un caso y en otro, partícipes de una especie de escenario onírico, con muy poco sentido, por lo menos para ellos. Aunque Brian seguro que le encontró un sentido un poquito más familiar. Después de eso, habíamos dejado nuestra sesión con el bueno de Archibald despertándose al lado de su hija Aurora, que había pasado una noche bastante mala, al igual que Gustav y que Brian, y con su mayordomo, creo que se llamaba Ambrose, ¿verdad, Archibald? Entregándote una misiva firmada por un fan, compañero. Lo averiguaremos ahora, pero venía firmada por Charles Highsmith. Y así es como dejamos la segunda sesión y el prólogo y empezamos con el primer libro de esta gran campaña que se llama El Loco.
Manicomio de St. Agnes, Welby, Hertfordshire, jueves 18 de octubre de 1928. Estimado señor, ruego disculpe mi atrevimiento al dirigirme a usted de esta manera, pero espero que me haga el favor de leer esta carta con atención y considerar la petición que le hago. Le escribo en su calidad de autor del artículo Ansiedad básica e inseguridad ontológica, que, si me permite decirlo, me parece admirable, en particular por su análisis del trabajo de la doctora Karen Horney. Soy médico residente en el manicomio de St. Agnes, en Hertfordshire, y estoy buscando una opinión experta sobre cómo proceder en el caso de un paciente. Les pongo algunos de los detalles de la situación, por si sirvieran para despertar su interés. El paciente W es un joven de buena familia, sin empleo conocido y que antes de su ingreso pasó mucho tiempo estudiando en solitario. En otoño de 1923, el padre y hermana de W fueron asesinados durante un terrible incidente. W, visiblemente conmocionado, fue internado poco tiempo después en mi manicomio, a petición de su hermano y tras el diagnóstico del médico de la familia. W sufre de extensos brotes de nictofobia, durante los cuales padece una ansiedad intensa pero temporal. La medicación se ha mostrado efectiva, por lo que me muestro optimista y confío en poder recomendar su alta el próximo noviembre, cuando el periodo de internamiento voluntario llegue a su fin. Y aquí es donde surge el problema. El hermano de W me ha instado a recomendar que permanezca internado. Me encuentro sorprendido por este intercambio de papeles, en un tipo de desacuerdo entre parientes y facultativo que por otro lado no es tan infrecuente. Debo añadir que encuentro la postura de la familia inusualmente rígida y que me veo incapaz de encontrar un motivo para esta. Espero que preste su consentimiento a entrevistarse conmigo a fin de tratar este tema. De nuevo, me disculpo por haberle mandado esta misiva sin presentación previa, pero los colegas de profesión con los que suelo relacionarme no tienen la paciencia requerida para el psicoanálisis, que considero la herramienta más apropiada para estudiar un caso como este. Quedan por mencionar algunos aspectos extraordinarios que podrían hacer que el estudio de la situación resulte de su interés. Planeo visitar Londres durante unos pocos días, a partir del 28 de octubre. Me alojaré en el Gran Hotel Oriental. Si desea hablar más del asunto, podrá contactar conmigo en dicho lugar. Por supuesto, le invito a que venga acompañado de un colega o ayudante, si así lo estima oportuno. Quedo suyo, atento y seguro servidor, Charles Highsmith. Después de esta carta, dirigida a ti, Archibald Paxton, incluso alaba parte de tu trabajo. Alaba un artículo que has escrito. Algún día te preguntaré por esa ansiedad básica e inseguridad ontológica. Pero el caso es que tienes esa carta en las manos y mucho que pensar. Tal vez algo que te ayude a aliviar esa preocupación por Aurora, al menos por el momento. Y es que se te presenta un trabajo bastante, ¿por qué no decirlo?, llamativo e incluso muy afín a tus gustos, a tu hobby, a tu segunda ciencia. ¿Qué piensas de esta carta? Bueno, pues Archibald revisa la carta un par de veces, la relee, buscando como si fuera de pronto a aparecer una revelación. Sin embargo, esto nunca ocurre, siempre hay que ver al paciente. Y luego se da cuenta de precisamente que ese es el primer error que comete todo investigador, preconcebir una idea de qué puede estar ocurriendo. Es mucho mejor hacerse ir poco a poco desvelando los hechos verdaderos y no ir con ideas preconcebidas. Hay un par de cosas que menciona la carta que le llaman la atención. Primero es que habla de psicoanálisis, que es un campo en el que Archibald no está del todo versado. Archibald es doctor en psicología, pero el psicoanálisis no es su fuerte. Sin embargo, justo ayer, fíjate qué casualidades, conoció a un joven, Robert Macfarlane, que ayudó a Aurora y que le comentó
que él sí tenía conocimientos de psicología y demás. Bueno, además está esperando su llamada. Tal vez le pueda ser de utilidad y pueda utilizarlo como ayudante, porque está claro que el caso que le presenta el señor Highsmith es muy, muy interesante. No parece un caso como los que se estudian durante la carrera. Es un caso con ciertas complicaciones. Así que puede ser más que conveniente esperar la llamada de Robert, que quedó que le iba a llamar durante la mañana, y tal vez pues consultarle si desea ayudarle, ser su ayudante en esta investigación. Y dime, Robert, ¿esa llamada va a producirse? Además, esta misma mañana eres un hombre puntual, señor McFarlane. Si hay dinero de por medio, soy un hombre muy puntual. De todas maneras, los rayos del sol entran a través de los visillos de nuestra ventana. Aunque es verdad que la suciedad que tiene la misma ayuda a que por la noche estemos bastante oscuras. La cabeza me duele, pero bueno, eso es algo habitual, nada diferente a lo que sucede otras tantas noches. He hecho un vistazo para recordar dónde estoy. Veo que estoy en mi cama, en casa, y que esta vez no hemos acabado debajo de un puente o algo por el estilo. Y me levanto y lo primero que hago es preparar café. Tenemos una pequeña cacillo donde preparamos un café que es, bueno, es un café normal y corriente. Y mientras le estoy dando vueltas a la cabeza, mientras hago el café y demás, miro el reloj, que tenemos un reloj de estos así grandotes puesto en un sitio de estos que suena tic, tac, tic, tac. Y veo que son las 10 menos 5. Yo tenía que hacer algo a las 10. Digo, mientras sigo calentando el café. O sea, algo. Entonces recuerdo que tenía que llamar al señor Paxton y dejando el hornillo de café en el fuego, bajo corriendo las escaleras a donde nuestra casera, que es donde está el teléfono fijo que hay en esta casa. Y sin casi nada más que musitar un buenos días, señora Weasley, cojo el teléfono y marco el teléfono de Archibald Paxton. Escucho las campanadas del Big Ben a lo lejos, son las 10. Menos mal. Justo a tiempo, Archibald. En tu cabeza pasa esa llamada y como por arte de magia, en un día en Londres es otoño, pero ya lo habéis notado la noche anterior y esta mañana es aún más acuciante, la sensación de frío en las calles. Casi hay nieve cayendo, pero más bien es helada. Si alguien no tiene cuidado en esas calles, puede resbalar y hacerse mucho daño, pues es superficie casi helada. Y a las 10 en punto, con las campanadas del Big Ben, suena tu teléfono, Archibald. Bien. Según suena el teléfono, Archibald se acerca renqueante a su despacho. Ha dormido en el sillón junto a la cama de Aurora y ahora ya está mayor para dormir en un sillón y le duelen todos los huesos, desperezándose. Ambrose, por favor, pon más leña en las estufas. La habitación de Aurora está fría. Todo esto con los sonidos del teléfono de fondo hasta que ya descuelga el teléfono, que está debajo de una pila de papeles, por supuesto, que aparta para conseguir descolgar. Al habla Archibald Paxton. Señor Paxton, soy Robert McFarlane. Nos conocimos ayer por la noche en el Teatro Scala.
Sí, Robert, estaba precisamente esperando su llamada. Ya soy un hombre totalmente profesional. Digo, mientras me meto un poco más adentro para que no me dé el frío de la puerta. No quiero importunarle con una pregunta que a lo mejor es un poco indiscreta, Robert, pero me pareció entender que tanto usted como su compañero Brian estaban en este momento desempleados. Bueno, podemos decir que ahora mismo, por desgracia, estamos pasando una mala racha económica. Tanto el talento de Brian como el mío propio, por supuesto, pues ahora mismo no tenemos una ocupación digna de unos caballeros como nosotros. Permítame que le comente. Como usted sabe, soy profesor de literatura en Oxford, aunque realicé 2 carreras allí, también estudié psicología. El caso es que un colega, el profesor Charles Highsmith, me ha hablado de un caso extraño. Y bueno, pues es un caso que tengo intención de pedir una excedencia en Oxford para poder estudiar con detenimiento. Y necesitaría un ayudante. Alguien pues con conocimientos de psicología, alguien que sepa moverse, alguien rápido en actuar. Y me dio la sensación de que usted puede ser ese hombre. Ayer le vi rápido en tomar decisiones y presto en ayudar a Aurora. Además, la trató con delicadeza y creo que supo controlar bien la situación y los nervios. Sí, así soy yo. Tengo nervios de acero y efectivamente mis conocimientos de psicología son amplios. He estudiado a diversos maestros alemanes y el estudio de la mente no tiene secretos para mí. ¿Le importaría pasar por mi casa más tarde para pues discutir los términos de esta colaboración? Por supuesto, yo cubriría sus honorarios y dietas y todo lo que necesitemos en el transcurso de esta investigación. ¿Puedo enviarle un taxi si me da su dirección? Oh, sí, por supuesto. Le doy la dirección, pero en vez de ser la casa de huéspedes, se la doy de una casa más para allá. Bien. Archibald la nota con una caligrafía un poco horrenda. Caligrafía de estos rollo profesor de literatura, de estos que escriben muy rápido en la pizarra. Y bien, le espero entonces, digamos, que a la hora del té. Perfecto, perfecto. Le veo entonces. Muchas gracias, señor McFarlane. Un placer, señor Paxton. Un placer. Y cuando este teléfono cuelga y vemos un plano fijo de la mano de Archibald y la mano de Robert colgando ese teléfono, tenemos un trato, una cita para discutir los términos, pero parece claro que Archibald y Robert van a entenderse con respecto a este trabajo. Sin embargo, la cámara ahora se va a dirigir en busca de Brian Walters. Estamos preocupados por él. Ha tenido este sueño y se ha despertado abruptamente. Su mente está tocada. ¿Cómo está Brian Walters? Todavía agitado. No ha pasado una buena noche. Se ha pasado media noche sentado en la silla mirando a una ventana a través de la que casi no se ve nada. Solo la oscuridad y un par de estrellas, aunque en realidad había más, pero la ventana, como ya sabéis, la ventana no está muy limpia, no deja ver mucho el exterior. Casi eso ha sido mejor para la mente atormentada de Brian. Definitivamente se ha levantado y se ha ido hacia la cocina, donde ha visto que Robert ha vuelto a dejar el café en el fuego. Lo retira, huele un poco a quemado. Y en ese momento entra Robert de nuevo por la puerta. ¡Maldita sea! ¡Otra vez te has vuelto a dejar el café en el fuego!
Lo siento, que he tenido que llamar al hombre aquel, al que vimos ayer por la noche, al tal Paxton. ¿Has tenido que llamar? ¿Santo Sí. de qué has tenido que llamar? Pues porque estuve tratando a su hija cuando salimos del teatro, lo que pasa es que tú estabas dentro, y ha quedado muy impresionado con mis dotes médicas y psicológicas. Digo, mientras me voy poniendo la levita, ¿Y qué? ¿Te va a pagar por ello, acaso? pues resulta que sí. De hecho, me va a contratar como ayudante. Tonterías. Además, esta noche lo he visto. Tengo un plan. Vamos a salir de este agujero, Robert. Lo he visto. Voy a ver a Estus esta mañana. Voy a hablar con él. Creo que puedo tener un hueco en su obra. Puedo ser esa persona que tengo que ser. A mierda el dinero de los ricachones estos. Vamos a tener nuestro propio dinero, Robert. Nuestro propio dinero. Yo te voy a sacar de esta cloaca. Brian, sabes que te lo agradezco. Sabes que siempre seremos amigos. Pero ¿no crees que te estás tomando lo de esta obra un poco demasiado en serio? ¿En mi trabajo? Sí. Disculpa si me lo tomo en serio. No sé yo quién quiera pinchar tu nube de felicidad, pero ayer parecías bastante alterado. Y no sé hasta qué punto el contacto otra vez con esta gente... Mira, ayer ¿conoces? ¿Te acuerdas de Gustav, el millonario este que nos invitó? Sí. Me ofreció un trabajo. Y mira, voy a decirle que no. ¿Sabes qué te digo? Voy a decirle que no. ¿Pero por qué le vas a decir que no? Si es un trabajo seguro... Porque no lo necesito, lo sabes, no lo necesito. Brian, necesitamos cualquier penique que podamos encontrar. Y los voy a conseguir. Créeme que los voy a conseguir. Haz una cosa, sé razonable, no le digas que no directamente todavía. Habla si quieres con Estus y si no salen las cosas bien, siempre tendrás el dinero de Franklin. Me toco la cabeza, visiblemente dolorido. Sirvo un par de tazas de café y le doy una a Robert. En el fondo sé que tiene razón, pero nunca lo voy a reconocer. Tampoco le voy a llevar la contraria. Y hablando de Gustav Franklin, mientras esas tazas de café se posan en la mesa con un plan, y es visitar a Estus, si no recuerdo mal, o no te he entendido mal, Brian, nos falta una última persona, ese Gustav Franklin. Amanece en Londres, más bien, ya es casi mediodía, en torno a las 10-11 de la mañana, cuando la ciudad empieza a despertar, y me imagino que Gustav aún estará rumiando ese sueño, o esa pesadilla, según como lo llamemos. Gustav ha apartado todos los muebles de su salón. Están pegados a la vidriera y sentado en el sillón observa la gran pared que tiene delante. Se ha pasado la noche pintando en esa pared un gran fresco, un mural enorme. Todas sus pesadillas ha intentado plasmarlas con los mejores colores que tenía. Lo mira insatisfecho, no ha sido capaz quizá de plasmar la profundidad con la que le ha marcado esa pesadilla. Y ve la hora del reloj. No ha dormido casi nada esta noche y se dirige a unas alforjas. Mete su traje de esgrima, coge un florete con la otra mano, mete unos libros en la otra alforja y se dirige rápido hacia la puerta de la entrada. Baja corriendo como si fuera un joven todavía las escaleras de ese enorme edificio. Colocará las alforjas en su moto y se colocará su casco de aviador de cuero con sus gafas. A toda velocidad se dirigirá hacia la universidad. Allí quizá encuentre respuestas.
¿Y por qué retrasar todo esto, Gustav? Yo creo que vamos a seguir contigo, con ese casco y esas lengüetas o aletas de cuero que van a medida que les da el aire, mientras aceleras en dirección a la universidad. ¿Qué quieres buscar allí, Gustav? Primero, paz. El deporte me hace relajar, cansarme lo suficiente como para poder dormir y olvidarme de esas pesadillas. Luego quiero información sobre las estrellas que vi anoche. No me cuadra lo que estuve leyendo en la biblioteca del señor Archibald con lo que vi. Quizá encuentre algún profesor versado que sepa darme luz lo que estaba viendo. Por supuesto. Si lo que quieres es buscar gente que te ayude, Gustav, le vas a dedicar el tiempo suficiente, ¿no? Eso no va a ser un problema, sí. Entiendo, ¿verdad? No me perderé la clase de lenguas muertas que tengo a las 2. Perfecto. Pues entonces lo que vamos a hacer, si te parece, te voy a pedir un éxito fácil, ¿vale? Es decir, un éxito simple, en una tirada de crédito. Vamos a ver si eres lo suficientemente importante o tienes el dinero suficiente para hablar con un experto en astrología, por ejemplo. Y tienes, madre mía, tienes un éxito... El dinero no es problema para mí. No lo es, en realidad no lo es. Y tras buscar toda la mañana, tras asistir a tus clases y practicar un poco de esgrima, consigues volver a tu yo habitual, a tu yo socarrón y tranquilo. Y tras varias conversaciones con el decano y con algunos de los trabajadores de esta universidad, estás cara a cara con uno de los mayores expertos en astrología que pueden dar ya no solo esta universidad, sino Londres y probablemente toda Inglaterra, que escucha atentamente todo lo que le cuentas. ¿Le cuentas tu sueño? Sí. A medida que vemos en un plano mudo, dentro de un despacho con una gran alfombra en el suelo, un despacho de madera, el suelo una madera oscura, más negra que marrón, y 2 grandes librerías a izquierda y derecha, en el centro una mesa de escritorio. Tú a un lado y este profesor a otro, que te mira y cada vez parece más interesado, abre sus ojos, asiente, no te interrumpe. Me levanto y gesticulo y camino por ese despacho como si estuviera en el barco mientras le explico mi pesadilla. Por fin vamos escuchándote, aunque bastante amortiguado, hasta que al final haces tu último aspaviento y parece que acabas la historia. Lo que cuentas. Sin duda, veo trazas de Tauro. Veo trazas de Aldebarán. También se levanta y empieza, casi como imitándote, a recorrer a izquierda y derecha la habitación de un ancho a otro. Y tal vez también las Híades. Todo forma parte de la constelación Tauro, sin duda. Ese sueño que ha tenido. No soy muy supersticioso, ¿sabe? Por algo me dedico a esta ciencia. Me gusta poder ver las cosas, trazar líneas. Mira hacia el techo, evidentemente solo hay techo, pero es como si mirase al cielo. Yo también miro como si pudiera ver las estrellas. Lo que me llama la atención de su sueño es ese lago que ha descrito. Esos seres, sin duda serán o son fruto de su imaginación. Pero el lago
Hay leyendas. Están algunos escritos. Se dice que cerca de una de estas estrellas, en la constelación de Tauro, hay un lago, el lago Ali. Están algunas obras de ficción. Una obra se llama Amarillo, algo tenía que ver, no recuerdo el nombre. Pero sí, ese lago. Es extraño, ¿usted sabía algo de esto? ¿Había leído alguna obra? No había leído nada. Precisamente la noche antes había ido a ver una obra de teatro, algo rompedora, algo bastante nuevo y no sé cómo explicarlo. Bueno, mire, saca una tarjeta. Su nombre es James Johnson. Le voy a dibujar esa constelación. Voy a describírsela con pelos y señales. Y si vuelve a tener algún tipo de sueño, si vuelve a tener alguna visión, quiero que me llame. Tal vez podamos sacar algo interesante de aquí para la comunidad. Y empieza a dibujarte las constelaciones. Ves distintas estrellas que te va dibujando. Y además también te llama la atención que además de Aldebarán, de las Híades, también escribe algo sobre las Pléyades. Por el hemisferio norte del dibujo. Aquí, las 7 hermanas. Te marca 6, estas son fáciles de ver, pero para ver la 7ª necesitará unos prismáticos o un telescopio tal vez. ¿Cuál es el mejor telescopio que hay en el mercado? Te dice el modelo. Se te graba a fuego. Sin embargo, está sonando una corriente. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero me veo en la obligación de comentárselo. Y es que muchos dicen que Aldebarán ya no se encuentra en las Híades, sino que está mucho más cerca de la Tierra. No creo que estén en lo cierto, al menos en mis estudios estos cálculos no concuerdan, pero he de decirle que estoy algo oxidado con las teorías actuales. Así que tal vez quiera tenerlo en cuenta. Tendré en cuenta. Estudiaré sobre este asunto. Muy bien, un placer. Ha sido Señor usted Franklin. de gran ayuda. Estrechó la mano con bastante fuerza, mientras que con la otra mano cojo esas manos estrechadas, como en reafirmación. Ha sido de mucha ayuda. Le llamaré, téngalo presente. Cuente con ello. Y con esta alianza o con esta fuente de información que ha conseguido Gustav gracias a su dinero y su influencia, pasamos de una reunión a otra. Nos movemos a otro lugar de Londres. A un lugar más sombrío. Porque ahora mismo nos encontramos en una habitación más peculiar en la que ha estado Gustav. Estamos en una habitación también de madera, aunque el suelo ya no es tan oscuro y de tan buena calidad. Muestra rayazos. Es casi más corcho que parquet. Es más que un estudio, como ha estado Gustav, yo le llamaría un pequeño zulo, puesto que solo tiene un ventanuco muy pequeño. Una mesa espartana y 2 sillas. Una pequeña librería a mitad de pared, no más de 1 metro. A un lado y encima de esta mesa vemos una pluma que se mueve encima de una especie de papel desgastado, material cercano al papiro. Cuando nos alejamos,
vemos quién porta esa pluma. No es otro que el propio Talbot Estus, que parece estar escribiendo algo. Está escribiendo lo que dice su interlocutor, que al alejar la cámara vemos perfectamente que es Brian Walters. ¿Qué le estás contando al señor Estus, Brian? De verdad, señor Estus, sé que puedo ser bueno, sé que puedo hacerlo bien con usted, sobre todo aprender mucho de usted. No se arrepentirá de darme una oportunidad. Sí, pero cuénteme qué le pareció la obra en realidad. ¿Qué sintió? ¿Ha tenido algún tipo de sueño recientemente? Cuénteme. ¿Un sueño? Sí. Las palabras se me atrancan un rato en la lengua. Parezco muy sorprendido porque este hombre haya sabido adivinar que de alguna manera he tenido un sueño. Bueno, la verdad es que su obra me ha impresionado, me ha percutido mucho la mente y, bueno, y sinceramente, sí he tenido un sueño relacionado con su obra. Lo sabía. Mis actrices y actores, algunos de ellos ya han estado teniendo sueños. Algunos los describen como pesadillas, pero es normal. Un autor de tanta capacidad como yo para infundir emociones. Es normal. Pero dígame, ¿qué ha visto? ¿Qué ha sentido? ¿Se lo cuentas, Brian? Sí. De verdad es importante. Era un violinista. Siempre me ha apasionado la música, pero siempre he tenido muy poca destreza para ella. Y bueno, no recuerdo demasiado, salvo que al final se aparecía esa figura de su obra. Esa figura. Entiendo. ¿Ves cómo está apuntando todo? Vemos a su mano escribir a toda pastilla en este piso compartido. Aunque se las da muy de grandilocuente, parece que por lo menos su casa no hace honor a esa habilidad. Bien. Mire, he de confesarle algo. Ahora mismo me encuentro inmerso, como ya le dije, en la escritura de mi obra magna, esa obra de teatro. No es una obra original mía, no voy a mentirle. Sin embargo, sí soy el encargado de traducirla. Como ya le dije, ha habido muchas muertes. Se detiene un momento y te mira de forma muy dramática mientras se quita las gafas. Esas gafas redondas, de culo de vaso. Puede que sea peligroso, incluso que lea mi obra o que la tenga. Se hace el interesante. No sé si está preparado, señor Walters. No sé si está preparado. ¿Para trabajar con usted? Sí, claro. Esquivo deliberadamente la alusión a esas muertes y a la obra. Bien. Hagamos una cosa. Considérelo una prueba. Ves cómo se levanta y se agacha en esa pequeña librería que te he descrito, de 1 metro, y empieza a rebuscar. Hasta que saca un libro. Un libro de solapas negras, de cuero, bastante desgastado. Lo pone delante de la mesa, ¡pum!, con un golpe. Y el polvo empieza a flotar sobre la luz tenue de la habitación. Aún no está acabada, pero es el guión de la obra. Su título es El Rey de Amarillo, y pronto la terminaré. Usted tiene algo, señor Walters. Se merece leerla. Quiero que le eche un buen vistazo detenidamente. No podrá hacerlo en media hora ni en 1 hora. Tendrá que dedicarle 1 día, 2, tal vez incluso más.
para ver lo que realmente oculta, lo que mis palabras tratan de dibujar. Una vez lo haga y entienda el significado, vuelva a mi lado. Tal vez tenga un papel para usted. ¿El nuevo extranjero? ¿Cómo le suena, señor Walters? Abro y cierro los ojos varias veces mientras que alargo la mano para coger esa obra. Pues, ¿cómo me va a sonar? Fantásticamente bien. Trabajar con alguien tan talentoso como usted, bueno, será un honor. Haré lo que haga falta. Si tengo que leer esta obra, si tengo que estudiarla, si tengo que dedicar un día, 2 días, una semana, lo haré con todo gusto. Bien, bien, bien. Y ves cómo se toca el bigote. Se mesa el pelo hacia atrás. Bueno, pues es el momento de que me deje continuar creando mis magníficas obras. Ha sido un placer verle, señor Walters. Espero que pronto vuelva a saber de usted. Igualmente, ha sido un auténtico placer. Estaremos en contacto, señor Estus. Y con esta última frase, con esta última oración, estaremos en contacto. Esta mañana va de reuniones. Aunque para la de Archibald y el bueno de Robert va a tener que pasar más de una semana. Y es allá a donde nos vamos a dirigir. Los términos del acuerdo entre Archibald y Robert quedarán para otro momento. Tal vez nos lo cuenten en algún otro lugar. Pero con un pequeño fundido en negro y un rótulo una semana después, nos dirigimos a otro lugar. Al lugar donde todo esto empieza. El Gran Hotel Oriental. En la estación de Paddington, la última estación de la compañía ferroviaria Great Western Railway. Está al oeste de Londres, cómodo y de buen precio. Seguramente Archibald ya lo hayas conocido, Gustav no tanto. Pero podéis llegar perfectamente desde el metro. O tú en tu caso, Archibald, con tu chofer, llegarías sin ningún problema. Os halláis esperando al doctor en la sala, en la cafetería del hotel. Esta semana que ha pasado desde la llamada de teléfono y las reuniones de Gustav y de Brian, el tiempo aún ha empeorado mucho más. Y a pesar de aún estar ni siquiera en noviembre, ya se empiezan a ver algunos copos de nieve, sobre todo por la noche. Estáis bastante solos en esta sala. Una barra de bar al fondo, pero la cafetería es bastante grande. Yo diría que 100 metros cuadrados o incluso más. Y estáis esperando en una de esas mesas, ya que el recepcionista se ha ofrecido a ir a buscar al doctor, en este caso, Charles Highsmith. Y no tarda mucho, apenas 2-3 minutos, en llegar, pero antes de que llegue, ¿queréis comentar algo, Robert y Archibald? Bueno, Robert, ya has leído la carta que me envió el buen doctor y estás al tanto de todos los detalles al mismo nivel que yo. Supongo que ya sabrás que bueno, hacernos ahora conjeturas con el caso es completamente contraproducente. Esperemos que el doctor Highsmith nos presente todos los documentos, entrevistas y nos plantee con profundidad los detalles del caso antes de tal vez elaborar una teoría sobre el mismo. Completamente de acuerdo, señor Paxton. Ni yo mismo lo habría podido expresar con tanta claridad. Y es en ese momento, cuando vais a entrar por la puerta, a vuestro esperado doctor Charles Highsmith. En este caso, voy a deciros que es un hombre moreno, la barba recortada y las cejas
bastante pobladas. Lleva un estilo de clase alta rural, si es que eso existe. Para ti, por lo menos, Archibald. Lleva un traje tweed y unos zapatos de cuero calado. En su boca, una pipa. Y parece, por su tono amarillento en el bigote, que no se despega mucho de ella. Oh, vaya, vaya. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Señor Paxton? Sí, doctor, soy el señor Archibald Paxton y este es mi ayudante, el señor Robert McFarlane. Oh, encantado, encantado. Y os tiende la mano. Parece algo nervioso. Se la estrecho con firmeza y le invito a sentarse, por favor, doctor. ¿Le importa si pedimos algo para desayunar? Tanto Robert como yo venimos desde lejos y nos vendría bien un almuerzo. Por supuesto, por supuesto. ¿Quiere usted Señorita. algo? Y llama. Un coñac para mí, por favor. Gracias. Bueno, en alguna parte es la hora, en alguna parte del mundo es hora de beber, así que aunque aquí en Londres tal vez sea demasiado pronto. Señorita, otro para mí. Creo que el doctor Highsmith tiene muy buen gusto. Sí, además es de mala educación beber solo, ¿no? Eso siempre. Bien. Bueno, Archibald no se va a poner a beber coñac, está más que desaconsejado para él. Y acaba pidiendo un té Earl Grey, por supuesto, con unas gotitas de leche y un sándwich. Muy buena decisión, señor Paxton. Hay que cuidarse, aunque yo ya voy algo mayor. Parece que hace frío en Londres. ¿Cómo lo están llevando? A mí ya se me están calando los huesos. Está siendo un invierno frío y la vieja casa familiar lo nota. El frío se cuela por todas las rendijas, incluso por el hueco de la chimenea. Si no están encendidas a todas horas, esta casa es como una maldita nevera. La vieja ama de llaves lo está llevando peor este año. Duerme con 4 bolsas de agua caliente y aún así se queja de que necesita más mantas. Sí, yo igual, mientras tomo el coñac con las manos en las que llevo unos mitones recortados, claro, que se ven que ya no están en su mejor momento, precisamente. Igual, mucha corriente de aire donde vivo también. Y dígame, señor McFarlane, te señala con la pipa, con la boquilla. ¿Cuál es su campo de especialización? Bueno, yo estudié en la Universidad de Edimburgo y tengo tanto una licenciatura en psicología como otra en matemáticas, con lo cual estoy bastante capacitado. He estudiado a todos los grandes y me veo capaz de poder ayudar al señor Paxton y a usted mismo en cualquier labor que sea necesaria. Excelente. Asiente a cada palabra que dices. Te está prestando muchísima atención, lo notas. Es un Bien. muchacho decidido. De eso no hay duda. Me alegra que cuente con él, señor Paxton. Les contaré lo que hemos venido a hablar. Creo que estarán ansiosos por conocer el caso más a fondo. Sin embargo, he de advertirle u ofrecerle que me vendrían bien unos cuantos más ojos que sean testigos de este caso. Aunque seguro que son más que válidos ustedes dos. Lo dejo a su decisión, señor Paxton. Pero vayamos al meollo de la cuestión. Antes de nada, debo decirles que os dejaré trabajar con total libertad. De verdad que admiro su trabajo, señor Paxton.
y nunca me interpondría en sus métodos. Sin embargo, debo de advertirles que no deben dejar en mal lugar el buen nombre del Saint Agnes, o Saint Agnes, como quieran llamarle, bajo ningún concepto. ¿Les parece una petición razonable? Por supuesto. Absolutamente. En ningún momento se nos ocurriría difamar o hacer algo que pudiera poner en riesgo el buen nombre de su institución. Cuente con nuestra total discreción y por supuesto, intentaremos plegarnos a sus necesidades en la medida de lo posible. Perfecto, perfecto. Pues empecemos. Paciente. Alexander Robbie. Hermano del importante banquero Graham Robbie. Graham. ¿Lo conocen? Creo que no tengo el placer. Tirad, por favor, los dos. Conocimientos... No sé si existe en séptima, dejadme mirar la habilidad. Y vais a tirar... Necesito un éxito difícil, así que si queréis podéis marcar abajo el HRD a la izquierda, para que ya os marque el éxito hard. Y yo creo que igual en conocimientos... no sé si existe exactamente, yo creo que no. GHIJK. ¿En un banquero podemos tirar por crédito? O por idea. Tirad por idea. Sin más. Mejor sí. Ay, Dios mío. Wow, Archibald. Le das vueltas a ese apellido. Robbie. Y te suena de algo. Te suena tanto Alexander como Graham. Graham es un banquero bastante conocido e importante en Londres. Y sabes que Alexander Robbie te sonaba de algo, y es que esa familia ha sufrido un asesinato, o al menos un caso de asesinato en el año 26, en 1926. El padre y la hermana de Alexander y de Graham fueron asesinados en circunstancias presuntamente impactantes, si se puede definir así. Tú crees que Robbie fue arrestado por el crimen, pero la verdad es que no tienes ni idea de cómo acabó el tema. Ahora recuerdo parte del caso. Creo que lo leí en la prensa. Scotland Yard estaba investigando al muchacho presuntamente por el asesinato del padre y de la hermana. Pero no recuerdo haber leído cómo acabó todo aquel asunto. Así es como acabó en Saint Agnes. Así es como acabó allí. Veo que está muy informado. Sigamos. Alexander es ingresado. Y lleva casi 2 años. El doctor familiar, tanto el doctor de la familia como el propio hermano Graham, no quieren que salga. Pero como usted sabrá, por la petición de ingreso voluntario, ya sea de un familiar o del propio paciente, Alexander no puede estar más de 2 años ingresado, a no ser que yo emita un informe positivo y pueda salir, o que emita el informe negativo y se pueda quedar. Es decir, la decisión queda a mi cuenta. Y por eso es por lo que os he llamado, señor. La familia le ha manifestado si esta petición responde supongo que al miedo de que Alexander tenga una recaída, que no esté curado. ¿Le han comentado algo más? Eso es lo que me escama. Su médico de familia, su nombre es Lionel Trollope. Ha venido a verlo alguna que otra vez. Y parece que no está muy por la labor de que salga. Es demasiado tozudo, incluso.
Me extraña bastante. Bueno, en cualquier caso, supongo que nuestra misión será visitar al paciente, examinar los antecedentes del caso, examinar los informes de su progreso durante el tratamiento y emitir un juicio que usted pueda utilizar para aceptar o descartar esa petición. Está en lo cierto. Y apunta con la boquilla de la pipa a Robert. Este hombre, Alexander, sufre de terrores nocturnos. Es en parte por lo que ha sido internado. Si bien es verdad que estoy bastante contento con los progresos que he hecho con él, parece que los brotes son en determinadas épocas del año. En este caso está muy cercano a ocurrir, pues suele ser en otoño. ¿Qué me puede decir de los terrores nocturnos, señor McFarlane? Bueno, los terrores nocturnos se consideran productos básicamente de una niñez alterada, quizás posiblemente por un desapego materno, en el cual el sujeto pues normalmente tiende a proyectar una serie de fantasías sobre elementos inocuos como es la propia oscuridad, la luz de la luna o algo tan inofensivo como un chaquetón colgado de una percha. En principio, un adulto no debería tener por qué sufrir terrores nocturnos, pero por eso es extremadamente raro en su caso. La verdad es que hemos tenido que controlarlo con potentes somníferos. Le hemos dado grandes dosis. Así podemos controlar que su cerebro no sueñe y que pueda descansar en la medida de lo posible, aunque a cambio anula bastante su juicio y está atontado. Si bien me interesa que vean al paciente con sus propios ojos y sobre todo que emitan un veredicto, también me interesaría que intercediesen a poder ser, bien con el Dr. Trollope, que es con el que he mantenido la conversación y el contacto durante estos 2 años, o su hermano Graham Robbie. Les daré sus direcciones e incluso les redactaré una carta de presentación, si así lo desean. Sin embargo, he de decirles que Graham nunca ha contestado a mis llamadas ni a mis cartas. ¿Les parece un buen trato? Sí, creo que podremos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, incluyendo a ese pobre muchacho. Doctor Highsmith, ¿no tendrá por casualidad un registro de en qué fechas exactas ha tenido los ataques el joven Alexander? Veis cómo saca de dentro de su traje, saca una pequeña libreta. Podré enseñaros el... Te vuelvo a señalar con la pipa. Podré enseñaros su expediente si vienen al manicomio. Pero ahora puedo decirle que la primera vez que le hemos administrado láudano ha sido en noviembre de 1926 hasta abril de 1927. Luego dejó de tomar su medicación, pues había mejorado bastante, pero me temo que volvió a empeorar el 19 de octubre de 1927. Lo tiene todo apuntado en su libreta, bastante meticulosamente, aunque su letra es difícil de leer. Creía que la ciencia moderna había descartado por completo las supersticiones de que los lunáticos eran afectados por ciclos lunares o estacionales. Sin embargo, en este caso resulta curioso, terrores nocturnos relacionados con determinadas
fechas o épocas del año. Puede ser algún tipo de disparador, algo en el clima, en el que la gente vaya más abrigada, que lleven diferente ropa. Meras especulaciones en todo caso, sin tener más datos, es un poco difícil aventurar nada. Habrá que estudiar mejor todos estos detalles. Efectivamente, cuando vayamos a su sanatorio podremos hacer un estudio más pormenorizado. En cuanto a esas cartas de recomendación, tal vez el señor Graham accedería a reunirse con nosotros, porque creo recordar que Gustav, nuestro conocido mutuo, señor Gustav Franklin, tenía dinero en su banco. Es un cliente importante. Tal vez a través de él podamos conseguir acercarnos. Sería lo más conveniente. Quería hacerle otra pregunta, doctor Highsmith. El paciente ahora mismo lo tiene sedado, me parece que ha comentado. Me temo que ha sufrido una recaída el día 15 de octubre de este año. El 15 de octubre. ¿Ha experimentado el paciente algún otro tipo de síntoma? Quiero decir, sudoraciones, dolores, falta de visión. Me temo que no hay más síntomas que pueda decirles. Mi diagnóstico es una manía estacional, una especie de nictofobia. Hay algo que no hemos hablado aún, y es... ¿Esos terrores nocturnos son siempre repetitivos? ¿El mismo sueño? ¿Las mismas escenas? ¿Algún elemento concreto que se repita? Les he de ser sincero completamente. No presto mucha atención a las cosas que cuenta. Me temo que son inconexas y no les he encontrado sentido. He desistido por completo. Habla de unos sueños realmente aterradores. Esa sería la palabra. Pero sin duda inconexos. Me temo que no le encuentro ningún tipo de sentido. Bien, hablaremos con él cuando sea posible y no esté sedado para intentar ver si hay algún tipo de relación o si podemos averiguar a través de sus sueños, porque muchas veces la clave, como decía Robert, son las proyecciones que uno hace del subconsciente a la mente consciente. Y tal vez averigüemos a través del imaginario que proyecta en sus sueños qué es lo que de verdad le atormenta a su mente consciente, a su ego. Perfecto, me encanta cómo piensa. Les informo que me marcharé en 2 días de Londres. Si quieren preparar su equipaje y venirse conmigo, serán más que bien recibidos en el manicomio, en el sanatorio. Si deciden quedarse por aquí y volver más tarde, solo tendrán que llamarme. Lo que ustedes decidan tendrán plena libertad, ya lo saben. Tenemos 2 días entonces. Sí, creo que en estos 2 días deberíamos intentar contactar tanto con el doctor como con el señor Graham. Y bueno. Y yo creo que la alcanzaremos directamente en St. Agnes más adelante. Podemos ir en mi automóvil, Robert. No te preocupes. Oh, sí, por supuesto. Claro. Mientras tomo una segunda copa de coñac. Y con ese sorbo y ese trago, parece que tenemos un plan. Pero me gustaría hacer 2 preguntas. Una a Brian y otra a Gustav. La primera es, Brian, vamos contigo. Hace una semana que usted dio ese libro, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿lo has leído con detenimiento de verdad o no? No he hecho otra cosa. Llevo casi una semana con la misma camisa, apurando los últimos pozos del café y leyendo y releyendo ese libro. Sé que va a ser mi oportunidad y tengo que aprovecharla, sea como sea.
Mientras Archibald y Robert preparaban su reunión, y mientras Gustav probablemente estaba trazando su propio plan, que luego nos contará, jurarías que desde que abriste ese libro pasaron horas. Siempre que Robert estaba en el piso, te veía en tu habitación. Probablemente le contestaras de una manera bastante brusca cuando trataba de interrumpirte. Pero tú estabas inmerso en ese libro. Las cosas que te decía, el guión de esa obra de teatro, todo cuadraba en tu mente, poco a poco y muy despacio. Tira cordura, por favor. Eso es un fallo. Brian, vas a tener que tirar una tirada de idea y rezar para fallarla. Por favor. Y la has fallado. Y es que tras más de 2 días subsistiendo con un vaso de agua, en el que Robert probablemente no te haya prestado la atención que necesitabas, por fin levantas los ojos de ese libro cuando pasas su última página. Es una primera lectura y sin duda necesitarás otra si es que así quieres hacerlo para entender realmente todo lo que hay aquí. Pero lo primero que vas a hacer es tirar un dado de 3, pues es la cordura que vas a perder. Un puntito de cordura. Y lo segundo es sumarte 5 puntos a los mitos de Cthulhu. O a Cthulhu mitos. Mira. De pronto, cuando despegas la mirada de ese libro, han pasado días. Pero entiendes lo que quiere decir esa obra. Al menos su base. Entiendes que esa ciudad Carcosa existe. Tiene que existir. Eso no puede salir de la imaginación de nadie. Estus tuvo que verlo igual que lo has visto tú en sueños. No solo eso, sino que lo que pasa en la obra lo ves como algo que va a pasar pronto. Es una premonición. Esa obra te ha enseñado el futuro. O eso es lo que piensa Brian. Y una última cosa, señor Walters. En algún momento vas a tener que dormir. Pero antes de que lo hagas, cuéntame qué sientes y qué pretendes hacer. Porque Robert, en un pequeño flashback que estamos viviendo ahora, está entrando por la puerta, probablemente de una de sus noches de juerga. Justo cuando está entrando Robert por la puerta, estoy sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad, casi jadeando. Lanzo el libro encima de la mesa. Está abierto por una página intermedia. Y rápidamente me voy a mi habitación y doy un portazo. Estoy jadeando, muy nervioso. No puede ser que eso del futuro... No puede ser que ese libro... No. Por un momento voy a salir de nuevo al comedor, a la salita, pero escucho que ya está allí Robert. Doy un paso atrás y me siento sobre la cama, sujetando mi cabeza con los 2 dedos pulgares. Robert ha entrado justo cuando Brian ha cerrado la puerta de golpe de su habitación. Ha visto el libro, pues, que lo ha tirado encima de una mesa y que puede que incluso se haya caído al suelo de
de la fuerza con la que la ha lanzado. Cojo el libro. Es un libro de tapas de cuero negro, ajadas. No tiene ningún título en la portada que pueda haber. Lo ojeo un poco por encima. Veo algunas palabras aquí y allí. Entiendo que es una obra de teatro, más o menos, porque veo los nombres de los personajes y parece que dicen parlamentos y demás. Lo vuelvo a poner encima de la mesa y toco a la habitación de Brian. Brian, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Durante un instante solo oyes el jadeo de mi respiración. Sí, estoy muy bien, Robert. No me creo ni por asomo, según lo que me está diciendo. O sea, esa voz que he escuchado no me creo ni por asomo que esté bien. Si no has cerrado la puerta con cerrojo voy a entrar, ¿eh? Te lo adelanto. No hay cerrojo en nuestras puertas. Es verdad, somos demasiado pocos para tener un cerrojo. Tendríamos que compartirlo. Vale, pues abro la puerta y me imagino pues que me encuentro la cama revuelta, él sentado encima, sudando, jadeando. Y otra vez con esa camisa. La misma camisa, la ventana no sé si la tienes abierta, que está entrando él. Entreabierta, sí. Sí, entra el frío de la noche. Me arrodillo, soy bastante más alto que tú. Te agarro. Brian, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? He visto que no sales de tu habitación, que apenas comes. Noto el sudor, la humedad en su ropa. No lo sé, Robert. Creía que era mi oportunidad, de verdad. Y lo sigo creyendo, pero ese libro... Esa obra... De verdad, creo que me estoy volviendo loco. No, amigo mío, no te estás volviendo loco. Es la presión simplemente. ¿Pero qué pasó con estos? No hablamos. Es culpa mía también. No te pregunté cuando volviste. Me ofreció una oportunidad. Lo sabía. Sabía que iba a hacerlo. Tú lo sabes. Soy bueno para esto. Sé que algún día puedo hacerlo. Y me dio este libro. O ese libro. No sé dónde lo he dejado. Es una obra de teatro que debía estudiar. Para algún día, quizá. Trabajar con él. Pero... Dios mío. Esa obra... ¿Sabes qué? Apunta a que podemos controlar el futuro. Podemos ver el futuro y que el futuro en algún momento sea como nosotros hemos visto. Predecir el futuro. Habla de... Ay, Dios mío. No sé para qué te lo cuento. Creerás que estoy loco. No creo que estés loco. Creo simplemente que estás nervioso y alterado. Mira. Y en eso tienes razón. Te voy a preparar una infusión. Te la vas a tomar y vas a descansar. Y mañana por la mañana vamos a hablar tranquilamente. ¿Te parece? No sé si es buena idea. ¿Sabes? Tenía que haberte hecho caso. Tenía que haber llamado al señor Franklin a aceptar su puta oferta y trabajar de barrendero, aunque fuera. Bueno, mientras él está ahí relatando, yo he salido, he cogido el libro y me lo he guardado en el bolsillo para que no lo vea y no se ponga más nervioso todavía. Y le estoy preparando una infusión a la que le voy a añadir. Entiendo que puedo tener algo de láudano. Podrías, sin problema. Le añado unas gotas de láudano, ¿vale? Para que se lo tome y descanse, porque es que le veo demasiado alterado. Te acerco, tómate esto, te sentará bien, está caliente. Gracias, Robert. Y... perdona. Nada, bébelo, le animo a que lo beba. ¿Lo bebes? Sí.
y cuando empiece a dormirse, pues le tumbo en la cama, le quito los zapatos y demás, le rompo un poco, cierro la ventana, cierro la puerta y nada, me voy yo a mi propia habitación, saco el libro y pongo a leerlo un poco. ¿Con mucha atención o con poca? Yo creo que es más bien un poco con más atención Ojearlo. que cuando lo he cogido la primera vez, Ujú. porque la primera simplemente ha sido poco por encima. Ahora, pues yo qué sé, leo, no sé, las 5 primeras páginas, las 10 primeras Mm. páginas, cosas así, para hacerme un poco una idea. ¿Y te Salvo que el libro, parece... No, no. ¿Te parece el guión de una obra? Una obra que tú has empezado a ver, con lo cual te suenan los primeros actos. Pero cuando pasas unas páginas más, hay frases inconexas, una explicación bastante insulsa, por qué no decirlo, y cosas que se te escapan. De querer entender este libro tendrías que dedicarle bastante tiempo, en torno a una semana aproximadamente. estoy cansado además, o sea, no, cansado y preocupado por mi amigo, o sea que lo voy a volver a guardar. Lo voy a guardar porque es que creo que el verlo le está alterando y me lo voy a guardar para que no se altere. Y me voy a ir a dormir. Y mientras Brian y Robert duermen en esta especie de flashback, me gustaría saber qué hizo Gustav Franklin hasta el día de la reunión con el doctor Charles Highsmith, que si no recuerdo mal, fue un 28 de octubre, ¿verdad? ¿Qué hiciste tras esa reunión con el profesor, en este caso James Johnson? El mismo día compré el telescopio. He estado hurgando las estrellas. He estado reuniéndome en círculos culturales intentando adivinar, o más que adivinar, eh, entender esas nuevas teorías que hablan sobre las Pléyades y las Híades. He pintado mucho. De hecho, ahora seguramente me encuentre acabando un cuadro. Es una lástima que el señor Brian no hubiera querido acceder a este trabajo. Estaba muy bien pagado. Podemos ver cómo estoy dibujando un hombre desnudo y delante mío hay un modelo. Una pose algo atrevida para la época. A medida que dibujas el contorno de este hombre, no podemos ver tu cara, solo vemos el lienzo y el hombre en esa pose. Se le puede ver prácticamente todo, aunque no exactamente. Dicen que lo bonito está en insinuar y no enseñar, ¿no? Y traza sus formas. Pero te das cuenta de algo, Gustav. Algo que en esa ensoñación del proceso creativo, en el que has dibujado varios murales y varios cuadros, cuando acabas por fin esta obra y pintas al hombre, te das cuenta de que has dibujado no solo en esta obra, sino en el resto de ellas, dos lunas. Siempre en las partes superiores del dibujo, aunque en distintos lugares, en distintas zonas. Algunas veces la más grande está por delante, en otras la pequeña es la que se coloca al frente. Y lo duro es que no recuerdas haberlas dibujado, pero te sorprendes dando la última pincelada a ella ahora mismo.
2 lunas. Además, en todos estos días te has juntado con grupos. Yo incluso me imagino esos grupos de magufos que se juntan para sus teorías descabelladas. En muchas de ellas te han hablado del signo amarillo. Pero no como la obra en sí, no de un libro, sino de un símbolo. Un símbolo que tú ya viste en esa obra de teatro, ¿recuerdas? Hecho. Sí. Recuerdo como 3 aspas y un punto en el centro. Lo vi formarse en humo justo encima del escenario. Muy buena memoria. Y sabes que ese signo que en tus visiones o en lo que te cuentan es de color amarillo, aunque tú lo viste en forma de humo amarillento. Todos hablan de él, del signo amarillo. Y sin duda es una imagen que tienes más marcada probablemente que ninguno de los otros investigadores. Es algo que te va a perseguir. Te vas a acordar de ello. Aparte de sumarme, vas a sumar 15 en arqueología, o sea, bueno, hombre, en lo de las estrellas, astronomía. Si no lo tienes en ciencia, puedes ponerla. Astronomía, escríbelo en español, ya te lo corregiré yo. Y ponte 15 puntitos, ¿vale? Y además te vas a poner 2 puntitos en los mitos de Cthulhu. Les daremos buen uso llegado el momento. Y probablemente tras dibujar estas lunas, todos estos descubrimientos, tal vez quieras hacer algo con ellos o quieras contárselos a alguien, no lo sé. Sí, creo que hay alguien que sus charlas me producen paz y serenidad, y es el señor Archibald. Y le llamaré para asegurarme de que está disponible para una de esas charlas nocturnas. Y si el señor Archibald no se opone a ello, yo creo que después de haber visto lo que pasó con Gustav y Brian, y después de haber visto esa reunión entre Archibald y Robert, si a todos os parece bien, podíamos dirigirnos por fin a la actualidad, a esa misma tarde, cuando habéis charlado con el Dr. Charles Highsmith. Y si nadie dice lo contrario, podríamos tener una reunión en la casa de Archibald Paxton. Los 4. Podéis estar, el que no quiera estar en esta reunión o no le cuadre, me lo puede decir. Pero si no, yo creo que sería el momento oportuno para volver a esa biblioteca. En una tarde fría y tranquila, y decidir cuáles van a ser vuestros siguientes pasos. Puesto que yo creo que cada uno de vosotros tiene una información interesante para compartir. Mi pregunta es, está claro que Archibald y Robert van a trabajar juntos, y está claro que Gustav quiere hablar con Archibald. Brian, ¿qué quiere hacer? Brian ahora se siente un poco indefenso ante la realidad que se le ha abierto ante los ojos. Probablemente si Robert le invita a acompañarle, lo hará, simplemente por despejarse, por pasar el tiempo. Y quizá en la charla tenga algo que aportar. Yo le invito también por otra razón.
quiero observarle a ver cómo está, porque a lo mejor cuando vayamos al manicomio vayamos 4, pero volvamos 3. Y ahora, Y Archibald además está contento de que Gustav le haya hecho una llamada porque, aparte de charlar con él sobre astronomía y retomar aquel caso que, bueno, entre las preocupaciones con Aurora y el nuevo caso que era presentado el buen doctor, pues se había olvidado de todo este rollo de las estrellas, pero quería hablar con Gustav respecto precisamente al caso, porque puede ser interesante la intervención de Gustav para conseguir llegar hasta el hermano del paciente, que hasta donde sabemos es bastante esquivo. Entonces, bueno, pues puede, aun doliéndole abusar de su amigo, pero le va a proponer, obviamente le pondrá al tanto del caso, que sabiendo cómo es Gustav, obviamente se interesará rápidamente por él. bien, pues si os parece, antes de que me digas nada, Gustav, vamos a ir otra vez a esa biblioteca. En la actualidad, estamos a día 28 de octubre de 1928. Son las 5 de la tarde y en esa biblioteca, llena de libros, aún probablemente con algún libro de astrología abierto, tenemos a 4 personas, a 4 investigadores sentados en sillas. Mientras el bueno de Ambrose os trae a algunos coñac, a otros té, tal vez algún café. Y volvemos a tener unidos a nuestros 4 investigadores que tendrán que trazar un plan. Y ahora sí, podéis trazarlo y pensadlo bien, por favor. Caballeros, muchísimas gracias por acudir a mi casa. Ambrose estará atento a cualquier cosa que necesiten, ya sea coñac, más tabaco, otro refrigerio, o incluso si tienen hambre, puedo pedirle al ama de llaves que les prepare algo más suculento. Mi biblioteca y mi colección están a su disposición. Bienvenido, Gustav. Sé que tenías interés en hablarme de un tema importante. Robert, gracias también por venir. Sabes que cuento con tu ayuda. Y me alegro que hayas traído a tu colega Brian. Siempre será bueno escuchar más opiniones al respecto de los temas que nos ocupan. Creo que puede ser una tarde tanto productiva como divertida e interesante. Bien. Usted es usted muy amable, señor, pero dudo que yo pueda aportar algo a su conversación. Aunque si puedo hacerlo, sin duda, estaré aquí para lo que usted necesite. No te subestimes, amigo, no te subestimes. Los artistas soléis tener una visión cuanto menos pintoresca de las situaciones y tal vez puedas ayudarme más de lo que crees. Pero creo que Gustav, que es quien convocó esta reunión oficialmente, tenía algo que contarnos. Desde que fuimos a ver la obra de teatro, no paro de ver ese símbolo en todas partes. Tengo pesadillas y aquellas lunas que vimos representadas aparecen en mis cuadros, como por arte de magia, como pintadas por mi subconsciente. He estado investigando sobre las constelaciones que vimos esa noche, aquellas que su hija no paraba de mirar. Recuerda que nos pasamos esa noche intentando buscar una explicación. Sí, he estado tan absorto en otro caso que apenas he podido prestar atención a este extraño fenómeno. Pero ponme al día, Gustav. Estaba hablando con James Johnson, catedrático de astronomía, muy importante. He dicho que
hay unas ciertas teorías. Esas constelaciones que estamos viendo eran de Tauro. Las Híades, hay una teoría de que hay una estrella, Alderaan. Parece que cada vez está más cerca. Y me hablaba de una obra de teatro. Algo del signo amarillo. El Rey Amarillo. Rey Amarillo, sí, correcto. Parece ser ¿Conoce que- la obra, Brian? No, creo que no. Robert se da cuenta de que Brian está otra vez nervioso y volviendo a tener ese sudor. Casi estaba rehuyendo la mirada a Gustav cuando han entrado y ahora cuando Gustav ha hablado de sus sueños, mantiene su mirada fija en él, como recuperando el interés. Tranquilo, amigo. Me acerco y le digo al oído. Mantén la compostura. Sí. Veo por sus ojeras que usted también ha tenido esos sueños. Me levanto y empiezo a caminar por la sala. Bueno, esos... Sí, digamos que no duermo bien. Lo puedo atestiguar. Usted se quedó a ver aquella obra hasta el final, ¿no es cierto? Sí, y he charlado con señor Estus sobre la obra. Sobre un futuro de una nueva obra. Una nueva obra. ¿Cómo se llama? Bueno, ya hemos hablado de él. Aunque es un título provisional, según me dijo. Hace un par de días tenía el guión. Me ofreció participar, incluso trabajar con él. Pero no sé qué he hecho con él. Quizá lo tiré por la ventana. Me alteraba mucho el corazón. Era tan interesante como... sobrecogedor. Creo que esa es la palabra. Mientras Brian está diciéndole eso a Gustav, yo poso mis ojos en Archibald y le hago un gesto como de... sé algo más, pero no te lo puedo decir de palabra. Archibald entiende el gesto de complicidad de hablaremos más tarde. Bien, perfecto. Bien, será cuestión más adelante de hablar con Robert al respecto. Parece que Brian está bastante alterado. ¿Otro coñac, joven? Puede que le venga bien. Sí. Yo sí. No sé si me hablaba a mí. Sí, Sí, Brian. Espérate. Ya sabes No te- que yo lo que cojo es la botella directamente. Bien. Bien. Parece que tenemos no uno, sino dos misterios entre manos. ¿Cuándo comenzaron esos sueños, señor Franklin? Más o menos. La misma noche de que vimos la obra de teatro. ¿Eso qué día fue, Víctor? Eso fue, si no recuerdo mal, el día 16, puede ser. Os lo confirmaré, pero sí, yo creo que era el día 17 de octubre, perdón. 17 de octubre. ¿Qué relevancia puede tener eso? ¿Cree Bueno. que hay algún tipo de relación? Si desea que lo que se diga aquí tiene que ser confidencial. En todo caso, nos ampara la confidencialidad médico-paciente. Por eso le ruego que si tanto el señor Paxton como yo revelamos algo, no salga de esta sala. Pueden contar con mi discreción.
Miro a Brian. Sí, claro, por supuesto. Cuenta conmigo. Recientemente un médico conocido del señor Paxton nos ha pedido ayuda acerca de un joven paciente que sufría nictofobia, terrores nocturnos. Aparentemente son estacionales, pero lo que me llama la atención es la coincidencia de fechas tan cercanas. El último ataque que está sufriendo este joven ha coincidido casi con el estreno de esta obra. Exactamente. Que produjo histeria, reacciones extrañas y que aconteció con un extraño fenómeno en el cielo que el señor Gustav pudo observar. Y contando que ustedes, tanto Brian como el señor Franklin, han relatado que han sufrido también pesadillas y terrores, a partir de entonces me parece quizás demasiada coincidencia. No creo en las coincidencias, señor McFarlane. Supongo que habrá una cadena de acontecimientos que aún no hemos descubierto. Es posible. Verán, quizá es una estupidez y piensen mal de mí, pero en aquel guión extraño hablaba sobre cierta cadena de causalidad, sobre cierta obra y su consecuencia. ¿Creen que eso puede tener algo que ver? Bueno, los fenómenos psíquicos no son desconocidos para mí, ya lo sabes. Me dedico a estudiarlos. Y es posible que quizás, de alguna manera, haya habido algún tipo de conexión inconsciente entre la imaginería de la obra y... No me... Ya sé que siempre me has dicho que todo tiene una explicación, que siempre hay una explicación científica para algo, pero es algo como, discúlpame la palabra, como mágico. Es antiguo. Sí, ya lo sé, es una locura. Muchos de los sueños y de los terrores nocturnos tienen que ver con la incapacidad para impedir algún tipo de suceso funesto que debe acontecer en el futuro. Tiene que ver con nuestra sensación de impotencia, con nuestra irrelevancia en medio de el enorme tamaño del cosmos que nos rodea. También puede ser simplemente que tanto tú, Brian, como el señor Franklin, que sois personas de una exquisita sensibilidad artística, la obra os haya tocado más profundamente y ahora lo estéis exteriorizando y nos estemos preocupando por nada. Me toco nerviosamente Una cosa tengo claro, los el bolsillo de astros, la chaqueta. los astros afectan a nuestra conducta y a nuestra vida humana. Incluso este astro que tenemos tan cerca como es nuestra luna, que solo tenemos una, por cierto, afecta a las mareas. Y esta charla tan reveladora, parece que empezáis a atar cabos. Sin embargo, la tarde se os empieza a echar encima. Y el doctor parte en 2 días, es decir, solo os quedaría el día de mañana para hacer algo si es que queréis partir con el doctor. ¿Cuál es el plan? Bien, estimados colegas, a partir de este punto, dado que ya tienen información del caso que nos atañe, que estamos autorizados a tener más ayuda y que creo, tanto Robert como yo pensamos que puede haber algún tipo de conexión a causalidad entre un evento y otro, les invito a participar de nuestro caso. Les pondremos al corriente. Pasados unas 48 horas debemos presentarnos
en el sanatorio mental de Saint Agnes para atender a un joven. Recuérdame el nombre, Víctor, era Alexander Robbie. Alexander Robbie. Supongo que te sonará el apellido, Gustav, de su hermano Sí, Graham. Me suena bastante, sí. Fue un caso sonado, dado que el padre, el señor Robbie, y la hermana, tanto de Alexander como de Graham, murieron en un extraño en extrañas circunstancias, correcto. Bien, el muchacho parece ser que ha estado internado desde entonces en este sanatorio y es el paciente al que nos hemos referido, que tiene estos extraños sueños, según su doctor, auténticamente terroríficos. Han tenido que sedarle en numerosas ocasiones con sedantes potentes. Parece que son estacionales. Están relacionados con algún tipo de evento externo que los desencadena, normalmente a unas fechas determinadas, y nos ha propuesto que acudamos al sanatorio para determinar la posibilidad de darle el alta o no. Algo a lo que la familia, a lo que el médico de la familia y la familia parece que se opone, y han pedido a nuestro contacto, a nuestro colega, que emita un informe contrario al alta. Bueno. Un enigma que resolver. ¿Cómo me podría resistir? Muchísimas gracias por este ofrecimiento. No creas que mi ofrecimiento es del todo altruista, Gustav. Aparte, te necesito para llevar a buen puerto esta misión. Creo que tal vez a través de tus cuentas en el banco del señor Robbie puedas acceder a una entrevista con él, dado que nuestro colega nos ha referido que ha sido imposible hasta ahora ponerse en contacto con él. Ha rechazado todo intento de aproximación para hablar del caso y de sus motivos para solicitar que su hermano no sea dado de alta. Creo que tenemos un amigo en común. Me pondré en contacto con él y quizás sea más fácil por esa vía. Bien, caballeros, entonces mientras Gustav intenta conseguirnos una entrevista con el señor Robbie, tal vez deberíamos entrevistar al doctor de la familia, el doctor Trollope, creo recordar. Trollope. El doctor Trollope, y hacer el equipaje para alojarnos en Saint Agnes. ¿Les parece, caballeros? Me parece un plan estupendo. Por mí, de acuerdo. Y parece que tenemos plan. No se te escucha, Brian. Parece que tenemos plan. Y antes de acabar y de dejarlo aquí, dejemos 2 cosas bien atadas. La primera de ellas es ver si Gustav es capaz de organizar esa reunión. He de deciros que es una cosa muy difícil ahora mismo. Ya os lo ha dicho el bueno del doctor, y por muchas influencias que tenga Gustav, va a ser complicado. Sin embargo, sabéis que a mí siempre me gusta daros la opción. Así que una tiradita de crédito extrema será necesaria. Puedes marcar abajo a la izquierda, Gustav, EXT antes de tirar y hacerme una tiradita de crédito. Puedes gastar tus 41 puntos de suerte para conseguir esta cita. O puedes forzar la tirada. Pero te diré qué pasa. Si fuerzas la tirada, nunca podréis hablar con este hombre. Si fallas, claro. Creo que ahora no es el momento. Quizá ¿verdad? Más adelante será más propicio. Y es que estas cosas llevan tiempo, Gustav. Y probablemente lo acabes consiguiendo, también te lo digo. Pero esa primera llamada que haces no obtiene respuesta. Pues es un hombre
incluso por encima de ti, Gustav. Pero nos vamos a acercar ese día después. No os cuesta mucho, después de haber trazado el plan, ponerse en contacto con el doctor Lionel Trollope. Una simple llamada al número que os ha dado el doctor Charles Highsmith obtiene respuesta y se le ve realmente interesado por hablar con vosotros en cuanto les ponéis el caso. Y es que ya ha recibido también la llamada del doctor Charles. Queda con vosotros al día siguiente, por la mañana. Y es ahí donde estamos. Porque su casa está en Long Acre. Un paseo cortito. Desde vuestra oficina, o por lo menos desde en este caso, la casa de Archibald. Aún hay helada en los jardines que tenéis a vuestra izquierda. Pero tenéis esa casa delante de vosotros. Es una casa humilde, aunque con buen gusto, una casa pequeña de 2 pisos, típica casa inglesa. Y os encontráis encarándola. Pero tiradme a descubrir los 4 si es que habéis ido. ¿Cuál es descubrir? Spot Hidden. Hayden. Ah, vale. Y vemos las espaldas de nuestros 4 personajes encarando esta casa. Sin duda alguna lo que os pueda contar este hombre va a ser bastante esclarecedor. Aunque sabéis que está en contra de que Robbie sea liberado. Veremos qué es lo que decidís. Pero Brian y Gustav, ¿os sentís extraños? ¿Os sentís observados? Cuando giráis los dos la cabeza a vuestra derecha, en ese cruce de calles, un poquito más atrás, ves como una persona agacha la cabeza y se pierde en el cruce. ¿Os están vigilando? ¿Habéis llamado la atención de alguien que no deberíais? ¿O simplemente son cosas vuestras? Veremos qué es lo que nos cuenta Trollope y si estáis o no perseguidos en nuestra 4ª sesión, porque hoy acaba nuestra 3ª sesión de la llamada de Cthulhu, los harapos del rey. Y hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias, como cada jueves, a mis 4 jugadores, a Panda, a Roberto, a Óscar y a Jan, que por fin se han juntado y no tengo que estar haciendo narraciones separadas, que es algo que no me gusta absolutamente nada. Nada más que para casos puntuales, pero ahora los tenemos juntos y la verdad es que ha cuadrado todo de lujo, lo cual me enorgullezco. Y muchísimas gracias también a toda la gente que se ha pasado por el chat. Muchísimas gracias a las suscripciones, tanto creo que fue Liagio, sí, como Urius Furius. Muchísimas gracias por las suscripciones y muchísimas gracias por haberos pasado. Y volvemos dentro de 2 semanas. Recordad que esto va cada 2 semanas, aunque cuando acabemos con ecos disonantes probablemente ya lo pasemos a semanalmente, que yo creo que esta campaña, por lo menos yo tengo ganas de que sea todas las semanas. Y nada más, lo dejamos aquí. Y recordad, en toda partida de la llamada de Cthulhu, cuando investigáis demasiado y cuando las cosas empiezan a cuadrar, también soléis llamar la atención de algunos indeseables. Aunque todo sea dicho, tal cual está en las cabezas de algunos de nuestros personajes, puede que en realidad solo sea parte de su imaginación, que a veces es incluso más peligrosa que un ser real. Buenas noches y a descansar. Chao, chao. Chao, chao. Chao.